Hola, hola, muy buenos días. Continuamos con el pedacito de lectura de hoy y dice el, el sistema de apoyo psicológico que recibes por criar niños con dirección externa. O sea, aquí vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros a nivel psicológico, ¿verdad? Que estamos priorizando, que estamos dirigiendo nuestra crianza eh, eh, con la responsabilidad en el exterior. El fin de la culpa consiste en aliviar la responsabilidad del inculpador. ¿Cómo aprendió que la responsabilidad era una carga? El hecho de que culpes a los demás en realidad no cambia nada. El catsup sigue derramado en la mesa, el ketchup me imagino, sigue derramado en la mesa. La cuenta está en números rojos, el vestido nuevo continúa roto, el depósito de gasolina se ha agotado. Pero el inculpador neurótico experimenta la necesidad imperiosa de verse aliviado de la responsabilidad por cualquier cosa negativa. Existe el temor a la desaprobación, la pérdida del amor, la retracción de los padres o de cualquier otra fuente de afecto. O sea, detrás de todo hay miedo. Los dividendos que obtienes como padre o como madre, tan contraproducentes, incluyen los siguientes hechos. Los niños dirigidos externamente quieren que los demás tomen las decisiones por ellos, y esto te da un elemento de control sobre su vida. Controlar a los niños puede ser un ejercicio de poder para la persona que tiene poco control sobre su propia vida. Hacer que los niños te pidan permiso y te consideren como su jefe te da un estatus de autoridad que tal vez no alcances en otros ámbitos de tu vida. La persona sin límites no necesita controlar a nadie para sentirse poderosa. Wow, admitir esto no es fácil. Solo tiene que ser muy honesto consigo mismo para admitir, ¿verdad?, que tiene falencias en este sentido. Los niños con dirección externa son una audiencia cautiva. Son pequeños, tú eres mayor, eres tú quien toma las decisiones, ellos te hacen caso. Esa rutina es un sistema en el que te apoyas para no dejar que tus hijos desarrollen una amplia variedad de elecciones sobre su propio destino. El problema reside en que ellos serán así cuando lleguen a adultos y por lo tanto evitarán las responsabilidades toda la vida. En realidad, puedes sacrificar su independencia y su madurez por sentirte temporalmente importante, al mantener todo el control sobre su vida. Los niños a quienes se les cría para que busquen la aprobación en los demás se mantienen en una categoría segura durante toda la vida. Además, tú tomas la opción segura como padre. Los niños que hacen lo que se les dice, que tratan de complacer a todos, se amoldan a lo que se supone que deben ser. Eso hace que se muestren obedientes, pero no les da la oportunidad para crecer, no les da la oportunidad de ser únicos, de aportar una contribución a la sociedad. Al enseñar a los niños a culpar a los demás, estás inculcándoles una mala costumbre para toda la vida. Esta es la manera más fácil de criar a los hijos. Está desprovista de todo riesgo y con ella te ganarás la aprobación de la mayoría de la gente, inculpadora casi toda. Los chicos le cargarán la culpa y la responsabilidad a los demás por todos sus fracasos y sus descuidos, mientras que tú te quedas sentado y concuerdas con ellos en lo duro e injusto que es el mundo. Mientras que estés sentado compadeciéndote del lamentable estado de los problemas mundiales y de lo mala que es la gente, de su insolidaridad, no lograrás nada positivo y el mundo seguirá girando pese a ti y a tus hijos. Cuando crías a los niños para que crean que en la vida no hay elecciones posibles, estás induciéndolos a que también sigan dependiendo de ti en su vida adulta. Cuanto más los convenzas de que tú eres quien debe decidir por ellos, más podrás entender su periodo de dependencia.
Si bien esto quizá te haga sentirte importante, evita que tú y tus hijos participen de un tipo de vida sin límites. O sea, el hecho de hacerles creer que van a depender de nosotros toda la vida, es decir, eh, cuando tomamos decisiones todo el tiempo por ellos. Ok. Estos son los dividendos psicológicos más importantes para que enseñes a tus hijos a ser inculpadores que no eligen. Aunque tú, como es obvio, no lo hagas deliberadamente, los efectos son los mismos. Elimina esos dividendos y pon en su lugar el glorioso y estimulante sentimiento de realización al ayudar a cada niño a que llegue a ser independiente, una persona autónoma, con profundos sentimientos interiores y la maravillosa sensación de ser el capitán de su propio barco, en vez de ceñirse al curso por la vida indicado en una carta de navegación que has preparado tú para él. Disfruta preparándole para que sea su propio capitán y encuentra la alegría de verlo valiéndose por sí mismo. Puedes obtener placer y orgullo en sus sensaciones de poder a medida que crece para convertirse en un ser responsable de su crecimiento interior y reconocer la culpa como algo tonto de lo que se valen los débiles a quienes asusta demasiado afrontar sus propios errores. Para ayudarte como padre a apoyarle a fin de que tome sus propias decisiones, se aparte la necesidad de aprobación y se erradique de su vida los reproches y las culpas insidiosas, puedes probar algunas de las acciones que voy a enumerar en la siguiente sección, que vamos a leer después. O sea, aquí está toda la psicología detrás de la necesidad de controlar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Eso nos hace sentir importantes, nos completa en ciertos aspectos que tenemos incompletos en nuestra vida. Les invito como a mirar estos temas con mucha compasión por uno mismo y con mucha honestidad. O sea, no, digamos, el primer paso es que yo observe lo que está pasando y no obsesionarme con querer cambiarlo, corregirlo y culparme inmediatamente por todo, sino es como observar desde la inocencia cómo yo estoy repitiendo unos patrones, porque es que esto no soy yo, esto es una información que viene desde mucho tiempo atrás, con la crianza autoritaria y con toda la violencia a la hora de educar. Nosotros estamos cambiando paradigmas completamente, entonces vamos a cogerlo como con calma, ¿verdad? Analizar esto con toda honestidad y saber que esto existe dentro de nosotros, que hay una profunda necesidad de controlar la vida de nuestros hijos. Y cuando nos demos cuenta de eso, vamos poco a poco a darle su propia libertad, para llegar pues a direccionarse, a ser los capitanes de su propio barco, como dice acá tan bonito. Continuamos con esta maravillosa lectura. Vamos a ver por dónde es que vamos. Aquí dice, estrategias para ayudar a los niños a que no culpen ni reprochen y a que tengan dirección interna. Wow, ahora sí, vamos a ver las estrategias. En todos los diálogos con los niños, cualquiera que sea su edad, procura eliminar las excusas y las escapatorias. Empieza por decir cosas como, tú lo has elegido o era algo que ya tenías dentro de ti. Por ejemplo, no le digas, en realidad no podías evitarlo, este año has tenido una maestra muy mala. Intenta decir en vez de eso, siempre tendrás maestras con quienes no estarás de acuerdo. ¿Qué clase de mentalización podrías hacer para que las cosas te resulten más fáciles en la escuela? ¿Sí ves? Le pones toda la responsabilidad a la persona. Eso no lo hacemos ni nosotros. Hay que hacerlo nosotros, por ahí hay que empezar. Pon sobre sus hombros la responsabilidad de que todo lo que pase en el mundo de tu hijo, por lo menos hasta el punto en el que él experimente dentro de sí. Pon sobre sus hombros la responsabilidad de todo lo que pase en el mundo de tu hijo, por lo menos hasta el punto en el que él lo experimente de sí. Enséñale a ser alguien que toma decisiones que condicionan la manera de percibir su mundo, y estarás enseñándole a tener responsabilidad interior. En vez de decirle, tu maestra te hace sentir mal, dile en cambio, tú te sientes mal
por la manera como te trata la maestra. Puede parecer una pequeñez, pero si haces lo contrario y refuerzas en tu hijo la noción de que los demás son los responsables de cómo se sienta uno, en última instancia estarás enseñándole a culpar a los demás. A tus niños más pequeños no les digas ni en broma, vamos a pegarle a esa silla mala por haberte hecho pupa. La pupa es como la herida, ¿no? Eso lo escucho full de los papás. En vez de eso, recuérdales que la silla estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, estar en su sitio. Supongo que la próxima vez tendrás que fijarte dónde está la silla. Es una respuesta que pone la responsabilidad de la pupa o de la herida donde corresponde, es decir, en la persona que se ha hecho daño y no en el objeto inanimado contra el que se tropezó. Aquí también es chévere no pasarse un poco, porque tampoco es hacer crecer ese sentimiento de culpa en los chiquis, ¿sí? Es como responsable. Por eso yo acá en la casa, por ejemplo, cuando hablan de la culpa, no, que es tu culpa o es que es mi culpa. Mira, aquí no hay culpa, la culpa no existe acá. Tú eres el responsable, el encargado de determinada tarea, ¿verdad? Te haces cargo. Más no es que sea tu culpa, ¿no? Eso genera otro estado mental, otro espacio emocional. Elimina de tu hogar el síndrome, ¿quién es el culpable? ¿Ves? Justo lo que estaba mencionando acá en mi casa. Elimina el síndrome de quién es el culpable y reemplázalo por la fórmula busquemos una solución. Descubrir quién es el culpable y atribuir a alguien la culpa es una actividad sin sentido que solo enseña a los niños a echar la culpa a los demás. En lugar de buscar problemas, busca soluciones. Cuando Fina se quejó ante su madre de que uno de sus hermanos se dedicaba a desordenarle la habitación y a romperle las muñecas, la madre encaró el problema sin buscar al culpable. En vez de tratar de descubrir quién había cometido la falta y hacer una escena, le preguntó a Fina, ¿qué solución se te ocurre para poner fin a este tipo de problemas? La propia Fina resolvió dejar cerrada la puerta de su habitación y también sacó el tema a la hora de la cena, haciéndole una petición a sus hermanos en vez de intentar descubrir al culpable. En realidad, no me importa quién haya roto mis muñecas, dijo, pero me gustaría que nadie entrase en mi habitación. Yo prometo no entrar en el cuarto de nadie sin permiso y me gustaría que los demás hicieran lo mismo conmigo. ¡Wow! Súper madura, ¿no? Luego les preguntó a todos si estaban de acuerdo. Le dijeron que sí y el problema quedó resuelto. Su madre le había ayudado a encontrar una solución en vez de culpar a sus hermanos y dejar que el comportamiento que tanto le disgustaba fuera continuo. Echar la culpa no resuelve nada, pero las soluciones se pueden encontrar si uno se olvida de la noción de encontrar al culpable. En vez de tener peleas familiares por lo que los niños pequeños les hacen a los mayores y viceversa, enseñándoles a pensar de manera más creativa, tendiendo a encontrar soluciones, y también estarás enseñándoles una lección mucho más valiosa, a eliminar toda tendencia a repartir culpas, ya que eso no cambia nada. Elimina la inclinación de tus hijos a acusar, dejando de ser la fuente de su comportamiento. El niño que constantemente corre hacia sus padres para hablarle de otros chicos es un niño que está aprendiendo a ser un inculpador y alguien que no toma decisiones. Al prestar oídos al cotilleo, estás reforzando la dirección externa, es decir, mamá se ocupará de las cosas por ti. Ya sé que no puedes hacerlo tú, así que cada vez que algo que yo deba saber, venga a contármelo. Esta postura también anima a los niños a que se conviertan en fisgones y a que se ganen la aprobación mediante métodos subversivos. A nadie le gustan los delatadores y a quien menos le gustan es al propio delator. Un niño debe aprender a librar sus propias batallas y esto significa ganarse algunos chichones de vez en cuando. Fuego graneado de: mamá, Héctor me ha empujado al agua. Miguel me ha hundido la cabeza en la piscina. Pepe está corriendo y tú no le has dicho nada, que tú le habías dicho que no corriéramos. Mari le ha sacado la lengua al celador. Teresa ha bajado el traje de baño y Carlitos no sé qué. Bueno,
Las pequeñas chismorrerías surten efecto si le estropean a mamá un rato de descanso en la piscina. El mensaje inconsciente que reciben los niños es que mamá, en realidad, no tiene derecho a un rato de descanso. Les has enseñado que su tiempo no tiene valor y que su papel consiste en ocuparse de los problemas típicos de la edad de sus hijos y rescatarlos de lo que ellos mismos son, con la ayuda de algunos fisgoncillos que todo lo averiguan. La mejor reacción a los chismes es una afirmación sincera sobre cómo sientes tú esos cuentos. No me interesan los chismosos. Si alguien te empuja al agua, resuelve tú misma qué hacer con eso. Si Teresa le baja el traje de baño a Carlitos, mira hacia otro lado si no quieres verlo. Unas cuantas afirmaciones que les den a entender a los niños que tendrán que aprender a jugar juntos sin la atención constante de sus padres. Los animarás a ser dueños de su propio mundo en vez de comportarse como fisgones y acusicas. O sea, aquí hay una delgada línea también, porque está la queja, está la queja, está como lo que le llaman el fisgoneo y el chisme, y está también cuando encontramos que el niño de verdad te necesita, o sea, que de verdad te está pidiendo ayuda porque no sabe lidiar con una situación. Entonces ahí digamos que va la estrategia anterior, ¿no? De preguntar cuál podría ser la solución. Pero como saber identificar cuándo es que un niño está como tratando de delatar a otro por chisme, por ser el fisgón, como dice aquí, o porque de verdad no sabe cómo lidiar con X o Y situación. Y aquí dice, es obvio que en este aspecto se han de tomar unas medidas razonables de seguridad. A un niño que esté haciendo daño a un bebé o arrojando dardos a su hermana, no hay que permitirle tal cosa. Pero si este tipo de comportamiento extremadamente peligroso se da con frecuencia en tu hogar, tendrás que buscar con cuidado los motivos. Un niño no debe tener acceso a sustancias peligrosas y si deliberadamente hace daño a otros o a otros chicos o a animales, está demostrando que tiene un problema de personalidad muy grave, que debe ser vigilado y tratado sin demora. Sin embargo, la mayoría de los chismes no caen dentro de esta categoría. Por lo general, se trata de una treta para llamar la atención de los adultos, una manera de buscar la aprobación que enseña al delator a buscar fuera de sí las soluciones a los problemas menores, en vez de mirar hacia otro y aprender a librar sus propias batallas. Aquí en el combo, en el parche de mis hijitos en el barrio, siempre había un niñito que venía donde mí a decirme cosas, ¿no? Ay, que mira que este le escondió el zapato tal. Ah, mira que este le metió un grito y lo empujó y no sé qué. Ah, mira que este... Y yo le preguntaba, oye, pero ¿a ti eso te molesta? O sea, eso te daña, te hace daño, ¿qué sientes cuando cosas así pasan? O sea, trataba como de indagar en él, de qué era lo que sentía cuando eso pasaba, que porque tenía que venir a mí constantemente. Pues claro, era un niño pues educado de otra manera, educado muy diferente. Y tenía como esta tendencia, ¿no? Y yo siempre le devolvía la pregunta como, hey, piensa y siente qué pasa dentro de ti cuando esas cosas suceden que vienes constantemente a decírmelo. ¿Necesitas que te ayude con algo? Le decía yo y se quedaba calladito, no, nada. Porque se daba cuenta que lo que me estaba diciendo era realmente pues muy tonto, ¿no? O sea, como que... Bueno, enseña a los chicos a que tú respetas la verdad y que nunca los recompensarás por culpar y mentir. Si un niño sabe que lo van a castigar por decir la verdad y que ese castigo lo hará sentirse muy mal, es muy probable que mienta y que le eche la culpa a alguien más. Un niño se da cuenta desde muy pequeño si lo aceptarán o lo querrán cuando él reconozca sus errores. Si das una zurra a un niño de 3 años cuando te dice, le he pegado en la nariz al bebé, y luego le niegas el amor, no tardará en llegar a esta conclusión. Todo este asunto de la verdad solo me trae complicaciones y además sirve para que mamá no me quiera más. Así que la próxima vez que el bebé llore y tú le preguntes a tu hijo de 3 años, ¿le has pegado al bebé? Es muy probable que te conteste que no, ha sido el osito. O yo no he visto nada. A un niño se le puede decir con mucha firmeza que al bebé no se le debe hacer daño. Puedes tener con él una reacción muy firme. Pero luego, y esto es lo más importante, debes abrazar a tu hijo de 3 años y hacerle saber que tú entiendes que pueda sentirse frustrado con el bebé y que lo quieres mucho, pero que pegarle no puede y no está permitido.
Dar un abrazo y un beso después de disciplinarlo puede parecer un mensaje confuso, pero no es de ninguna manera una reacción conflictiva. Los niños necesitan saber que tú los quieres aun cuando ellos se hayan portado mal. Un abrazo, un beso, pero la firme advertencia de que cierto comportamiento es intolerable enseña a los niños que reconocer la verdad no es nada malo. Si es necesario castigarlos, hazlo siempre con cariño. Bueno, yo en lo personal no castigo, luego hablamos de eso. El más eficaz de todos los maestros. El cariño es el más eficaz de todos los maestros. No les guardes rencor, no te enfades, no dejes de hablarles. Simplemente enseña a tus hijos que la verdad es algo bueno y que os quiero mucho, te quiero mucho, aunque hagas cosas que no puedo tolerar. Esto se aplica a los niños de todas las edades, que sepan que todos cometemos errores y que tú no estás ofendido ni sorprendido por algo que hayan hecho y que de todos modos los quieres mucho, pero no permitirás que culpen a los demás y que eludan sus responsabilidades. Y la quinta dice, abandona ahora mismo la costumbre de culpar. Acepta el hecho de que estás precisamente donde has elegido estar en la vida. Deja de culpar a tu cónyuge por tu desdicha, a tus padres por tu falta de motivación, a la economía por tu estatus, a la pastelería por tu exceso de peso, a tu infancia por tus fobias y a cualquier otra cosa que suelas culpar de algo. Eres la suma total de las elecciones que has hecho en la vida. Aun cuando pienses que tus padres han cometido errores contigo, acepta el hecho de que eran seres humanos que obraron lo mejor que sabían en ese momento, de acuerdo con las condiciones en que vivían. ¿Cómo puedes pedir más de alguien? Perdónalos. Haz las paces con las personas de tu pasado y dales a tus hijos el ejemplo de una persona que no culpa a nadie. Muéstrales que puedes asumir la responsabilidad de ser sincero frente a ellos. Estoy donde me han conducido mis elecciones. Esa es una buena respuesta a tus hijos cuando te pregunten por tu propia situación en la vida. Y como hay situaciones que te impulsarán a culpar, procura cambiar tú mismo delante de ellos. Deja de achacar tu situación económica a la legislación impositiva. Diles, no he tomado las mejores decisiones para administrarme, pero ahora estoy ocupándome de cambiar eso. En vez de decirles que cuando eras joven no tuviste oportunidad de adquirir una educación sólida, diles, cuando era joven he tomado otras elecciones, pero ahora procuro corregir cualquier deficiencia que haya en mi educación, porque nunca es demasiado tarde. Afirmaciones como esta dan a los niños el ejemplo de una persona que no culpa a nadie, de una persona que puede tomar decisiones para corregir los errores del pasado. Anima a los niños a creer que controlan su propio cuerpo, particularmente en sus enfermedades. Vamos a ver. Bueno, dicen que las enfermedades de los niños son como proyectadas, ¿no? También del mundo adulto, sobre todo los muy bebecitos. Bueno, enseña a los niños que tienen control sobre su propio cuerpo. Debes decidir hasta qué punto confiarás en médicos, en remedios, en medicamentos de venta libre y todo eso. Es importante ayudar a los niños a que se den cuenta de que sus actitudes tienen mucho que ver con la cantidad de veces que enferman en la vida. Las investigaciones más recientes señalan, ¿no? Este señor escribió este libro en el 86, creo. Señalan la capacidad de la mente, y mira, desde allá se está estudiando la capacidad de la mente para generar curaciones. Fíjate en lo que se ha escrito sobre la mente y la enfermedad. Pero aunque seas escéptico, es importante que tus hijos sepan que pueden, de hecho, controlar en alguna medida su salud. Cada vez que les digas que se tomen una píldora para calmar el dolor de cabeza o un calambre, les envías el mensaje de que no tienen poder sobre su propia capacidad para librarse de ese dolor de cabeza o de ese calambre. Indúcelos a que examinen sus propias actitudes sobre sus enfermedades.
Los dolores de cabeza, de espalda, los calambres, la tensión sanguínea, los dolores y las molestias de toda índole, las úlceras, los problemas en la piel, la fatiga y muchos otros estados se ven afectados por las actitudes. Criar hijos que confíen en que pueden sanar solos y que eviten los medicamentos, a menos que sea absolutamente necesario, es enseñarles a evitar la hipocondría que prevalece entre las personas con muchos límites. No les des una píldora cada vez que se quejan de una molestia común. En cambio, ayúdales a examinarse hasta qué punto su propia manera de pensar puede estar contribuyendo a esta molestia. Háblales del poder de la mente en este aspecto, de cómo a veces enfermamos cuando nos conviene. Anímalos a que les lean sobre este tema y familiarízate tú mismo con él. No permitas que tus hijos muy pequeños se acostumbren a ir al doctor por cada cosita y por cada pequeña molestia. Los niños, a quienes siempre se les lleva al médico, tienden a seguir yendo durante toda la vida. Siempre esperan que el doctor o sus medicinas mágicas los curen, cuando en un gran número de casos ni el doctor ni sus medicinas son la causa de la curación. El cuerpo sana por sí solo. Esa creación mágica y perfecta es capaz de curarse solo en muchísimos casos. El elemento de elección sobre la propia salud es una actitud que puedes cultivar en tus hijos, criándolos de manera que crean en sus propios poderes y que hagan uso de los milagros de la medicina moderna y de las innumerables y complejas habilidades de los médicos solo cuando sea necesario y no como un hábito de vida. Para un tratamiento más detallado de este tema, véanse el capítulo 8, todavía no hemos llegado allá. Siguiente, dice, deja de hacer comentarios que animen a los niños a creer que han heredado tus rasgos y talentos personales, o al contrario. Cuando un niño se comporta de la misma manera contraproducente que su padre o su difunta abuela, señálales el tipo de elección que están haciendo en vez de excusarlo. Estás fracasando en matemáticas porque has descuidado el estudio. Ni has buscado ayuda adicional, ni te pasas el tiempo estudiando, pero lo más importante es que en realidad tú crees que no puedes resolver los problemas de matemáticas. Una vez que alguien cree que no puede tener éxito en algo, hará cuanto pueda para probarse que tiene razón. ¿Crees que podríamos hacer ahora? ¿Qué crees que podríamos hacer ahora para que mejores en matemáticas? La herencia de ciertos rasgos personales es la mayor excusa del mundo, ya que uno no puede alterar sus cromosomas. Olvídate del padre que fracasaba en matemáticas y de la abuela a quien todo le salía mal, y ayuda a esa criatura a que llegue a ser todo lo que puede ser. Mira que a veces de manera inconsciente caemos en todo esto, ¿no? Depende también de lo que creamos nosotros mismos. Por eso es tan recontra importante trabajarse a sí mismo para poder ser ese ejemplo para los chicos. O sea, eso de que, ay, igualito al papá, igualito a la abuela, igualito al tío, igualito a la tía, mira, repitiendo los comportamientos de la familia, etc. Eso los encasilla bastante y uno no se da cuenta. Y eso nos encasilla a nosotros de cierta manera. Bueno, siguiente. Ese es el último que va a leer. Sé lo más útil que puedas a tus hijos para que se desempeñen solos. Ten presente este consejo cuando te pidan que hagas algo por ellos. Si en la escuela se meten en líos, enséñales a aceptar las consecuencias de su comportamiento. Si siempre llegan tarde, ayúdales a ser más puntuales. Idea junto a ellos un programa que les ayude a levantarse por la mañana y llegar a tiempo a la escuela. Pero si regresan continuamente a sus tendencias y se niegan a comprometerse a observar mayor puntualidad, deja que sufran las consecuencias y ese comportamiento, las consecuencias de ese comportamiento. Tal vez deban estudiar durante el verano porque les ha quedado una asignatura pendiente por llegar siempre tarde. Si te duele ver que son irresponsables, ten presente que solo a través de sus propias experiencias aprenderán a adoptar comportamientos más provechosos. No importa lo mucho que esto te afecte a ti, ellos han de aprender de todos modos de la experiencia tal como tú lo hiciste.
Aunque rescatarlos continuamente de sus comportamientos indebidos quizás te haga sentir un poco más aliviado temporalmente, tus hijos acabarán pagando el precio de tu corazón demasiado blando. Recuerdo que cuando yo tenía 10 años, mi madre me obligó a volver a la tienda del barrio a devolverle al dueño una pistola de agua que yo había robado. Yo estaba asustadísimo. Le supliqué que me liberase de esa obligación por esa vez, pero ella fue inflexible. Robar es inmoral, me informó, y tú irás a dar la cara por lo que has hecho. Fui a la tienda, devolví la pistola de agua que había robado, aguanté las consecuencias al tener que trabajar cargando mercancía gratis y nunca jamás volví a considerar la posibilidad de robar algo. Esto es válido para las tareas del hogar, las peleas con otros chicos, el trabajo irresponsable en la escuela y cualquier cosa a cualquier edad. Ayuda a tus hijos a que resuelvan solos sus problemas. Sea afectuoso, interésate por ellos tanto como puedas y enséñales siempre que son ellos quienes eligen y que ser una persona sin límites implica asumir la responsabilidad de las propias elecciones. No acentúes tanto el tener razón como el ser eficaz. No deja a los niños el ejemplo de una persona que siempre debe tener la razón, de una persona que jamás es capaz de admitir que ha cometido un error o que nunca cambia de idea cuando se ve confrontada con el absurdo o el error de la posición que ha tomado. Tener razón siempre significa no admitir que ignoras algo. Tener razón siempre significa no admitir que ignoras algo. Enseña a tus hijos a decir simplemente, no sé, o lo averiguaré. Un niño que no pueda decir, no sé, empieza a exagerar o a mentir cuando se le hace cualquier pregunta. Yo he conocido a niños que han aprendido que inventarse algo es mejor que admitir ignorar una respuesta. Los niños han vivido con adultos que hacían exactamente lo mismo. Si le preguntas a ese tipo de adultos rígidos en su manera de pensar, ¿a qué distancia está el teatro Rialto? Empezarán a darte instrucciones aunque no sepan dónde está el teatro o jamás hayan oído hablar de él. Para una persona así es mucho más importante la apariencia de saber o de tener la razón que limitarse a decir, no lo sé. Los hijos de gente así responderán a cualquier pregunta aunque no sepan de qué se está hablando. De la misma manera, si un niño así da una respuesta, discutirá interminablemente sobre la exactitud de su posición, aunque para todos los que le rodeen sea evidente que él no tiene ni idea de lo que está diciendo. A los niños, enséñales a decir no sé y a admitir que pueden estar equivocados sobre algo. Mediante tu propio ejemplo, enséñales que en realidad tener razón no es tan importante. Muéstrales que puedes admitir tus errores y que te importa, ante todo, asegurarte que no volverán a repetirse. Si has dejado que caduque una póliza de seguros, no trates de demostrar que no ha sido culpa tuya. Comprométete más bien a que no vuelva a ocurrir. Olvídate de las excusas para ti y para tus hijos. No me han enviado la cuenta, debe haberse perdido en el correo, tal vez el gato se haya comido el sobre, deberían habérmelo recordado. En vez de decir todas estas cosas, corrige inmediatamente tu error y aprende de él. Admite ante todo el mundo, en especial ante los más jóvenes, que tú eres responsable de tu propio seguro de vida y que si no tienes seguro de vida vas a sufrir las consecuencias. Bueno, en este caso no. Esta manera de pensar te ayudará a criar hijos que hagan lo mismo. Una vez hayan visto que tú no necesitas inventarte excusas ni tener la razón, tendrán un ejemplo que emular.
No tardarás en ver cómo disminuyen. Okay. No tardarás en ver cómo disminuyen sus excusas y su necesidad de tener razón. Que sepan siempre que estás equivocado y aprender. Bueno, mira, que sepan siempre que el hecho de estar equivocados y aprender de los errores es muchísimo más razonable que aparentar tener razón y ser en realidad un falsario. Bueno, vuelvo y repito, admitir esto para los adultos es difícil. Es difícil, pero de eso se trata el trabajo. A ver, sigamos. Cuando los niños están dolidos o se sienten mal, este es otro punto, ¿no? Ya terminamos aquello de tener razón y admitir los errores. Ay. Cuando los niños están dolidos o se sienten mal debido a las opiniones ajenas, muéstrales de manera lógica que el origen de su malestar se halla en su propio interior, porque ellos han tomado la decisión de sentirse mal. He aquí un simple diálogo que ilustra lo que quiero decir. Eso de tomar la responsabilidad y de tomar la decisión de sentirse mal es muy complejo de aceptar para nosotros como adultos. O sea, es un trabajo diario de darte cuenta cómo dentro de ti estás tomando las decisiones para incomodarte. O sea, eso requiere una autoindagación y un autoconocimiento berraquísimo. Pero bueno, vamos a leer una conversación aquí entre la madre y David. Dice la madre: ¿pareces enfadado, David? ¿Ocurre algo malo? Y él le contesta: Miguel y Antonio me han hecho sentir mal. ¿Cómo ha sido eso?, pregunta la madre. Se rieron de mí porque erré un tiro libre. La madre le contesta: ¿estás enfadado por haber errado ese tiro libre o porque los chicos se rieron de ti? Y David le contesta: cualquiera puede errar un tiro libre. Yo me sentí estúpido porque se estaban burlando de mi manera de chutar. Y la mamá le dice: supón que se hayan reído de tu manera de chutar, pero que tú no supieras que se han reído. ¿Estarías enfadado? Y David dice: por supuesto que no. ¿Cómo podría estar enfadado por algo sobre lo que no sabía? Por algo sobre lo que no sabía nada. Y la madre le dice: es imposible, por supuesto. Sospecho que en realidad no ha sido tanto la risa de Miguel y Antonio lo que te ha ofendido, como lo que tú te dijiste a ti mismo sobre esa risa. David dice: supongo que para empezar no debería haber prestado tanta atención a esa risa estúpida. Y la madre le dice: siempre puedes elegir, David. Nadie puede hacerte enfadar a menos que tú lo permitas. Y en este caso, te has dejado ganar por sus risas. ¿Qué tal la conversación? Siempre que sea posible hay que hacer entender la lógica de las cosas. Además, reaccionarán ante ti de cualquier manera que elijan, y si tú no supieras nada de sus reacciones, no podrías ofenderte por ellas. Solo te ofendes cuando te enteras de sus opiniones y les otorgas más importancia que a las tuyas propias. Enseña a tus hijos a valorar al máximo sus opiniones y a elegir cómo reaccionarán, en vez de reconocer a los demás ese tipo de poder sobre tu vida interior. Hay una delgada línea en esto, ¿no? Que también llegas a entender que debe haber un límite también en donde tú simplemente sabes que no te gusta y decides o alejarte o exigir respeto, ¿no? Porque cuando ya, bueno, yo no sé, cuando rayan el irrespeto, o sea, realmente tú decides, ¿sí? Si enojarte o no, pero también decides si poner un límite o no.
dependiendo como del grado de la situación, ¿no? Y de las personas involucradas. Enseña a los niños a que consulten consigo mismos. Enseña a los niños a que consulten consigo mismos acerca de cómo les gusta disfrutar y a que olviden lo que piensan y hacen los demás. Bueno, se desarrolla todo en una página y media, entonces creo que vamos a dejar hasta ahí. Luego leemos este. Enseña a los niños a que consulten consigo mismos acerca de cómo les gusta disfrutar y que olviden lo que piensen y hacen los demás. Bueno, la influencia externa, ¿no? A la hora de elegirles la ropa, pregúntales qué prefieren en vez de prestar atención a la moda actual. Cuanto más consulten sus señales internas para determinar qué les gusta y qué no les gusta, más dirección interna obtendrán. Cuanta más práctica tengan en mirar dentro de sí, más confianza en sí mismos adquirirán. La autoconfianza es el cimiento sobre el que se construye una personalidad dirigida internamente, habituada a tomar decisiones. Cuanto más confíen en lo que hagan o piensen los demás, menos confiarán en sí mismos. Los niños son extremadamente vulnerables a esta manera de pensar en que se tiende a buscar la aprobación externa. Están observando todo el tiempo y ven claramente lo que hacen los demás. Indúcelos a que observen cuidadosamente, pero haz que elijan basándose en lo que sienten como apropiado para ellos. Comprar algo simplemente porque todo el mundo usa esa marca equivale a una búsqueda de aprobación. Consultan a los demás y no a sí mismos en lo que respecta a la ropa. Esta afección insidiosa puede invadir muchos de los aspectos de su vida. Cuando preguntan, ¿cómo me queda esto?, responde con sinceridad, pero a tu vez pregunta siempre, ¿cómo crees tú que te queda? Haz que a lo largo de su vida hagan sus propias elecciones y cuando son muy jóvenes, apláudeselas. Te sienta inmejorablemente ese vestido y lo has elegido tú solita, eres formidable. Eso se le puede decir a una niña de 2 años que ha escogido su propio vestido para ir a una fiesta. Reforzar positivamente a un niño por tener criterio propio es de crucial importancia en los primeros años. Posteriormente, a lo largo de toda su vida, necesita una práctica continua de ese criterio en lugar de atenerse al ajeno. Otro. Demuestra a los niños que la integridad tiene mucho más valor que tomar el camino fácil para complacer a los demás, que se parece un poquito, ¿no? Un niño íntegro comparado con otro que adule tiene mayores ventajas en la vida. La integridad está por dentro de uno mismo, tal como la aprobación que surge al vivir la propia vida de esta manera. Tratar siempre de complacer a los demás significa que la aprobación se obtiene de fuera y es el sendero que conduce a la neurosis, a la insatisfacción. Enseña a tus hijos a que vayan por el camino más adecuado para ellos, Si la dirección de la escuela espera de ellos que obedezcan las reglas en las que en realidad no creen, insísteles en que hay formas de conseguir que esas reglas puedan cambiar y enorgullécete de sus serios esfuerzos por reparar cosas que siempre han sido de determinada manera. Haz simplemente lo que se te diga y deja de estar discutiendo las reglas y las disposiciones. Después de todo, nadie más se queja. Decirle esto a un niño equivale a pedirle que renuncie a su integridad. Sé que te parece estúpido que te impongan un tema de redacción. ¿Cómo te parece que podrías convencer a tu maestra para que te permita decidir tú mismo el tema?
Este comentario, en cambio, le hará al niño un favor mucho mayor. Adopta con los niños una actitud positiva cuando se oponen a la autoridad establecida y a las reglas sin sentido. Recuerda que el crecimiento es imposible si una persona siempre hace las cosas como todos las han hecho hasta el momento. Los niños sienten con tanta intensidad como los adultos la estupidez de las reglas. Y si les dices que ignoren su conciencia y sigan adelante y se aguanten, estás enseñándoles a ser esclavos en vez de personas sin límites. Hace falta ser muy valiente para oponerse a algo que uno siente como injusto. Ayuda a los niños a hallar maneras de enfrentarse a las reglas y disposiciones que entren en conflicto con sus íntimos criterios y apoya sus deseos de cambiarlas en vez de recriminarles por tener esa opinión. Diles algo como: estoy orgulloso de ti por defender tus creencias, en vez de cállate y haz lo que todo el mundo hace, o aún peor, olvídate de todo esto y haz lo que te digan. Que es lo que solemos decir, ¿no? Un poco. Ellos quieren sentir que pueden tomar algunas decisiones y poner de manifiesto algún elemento de control sobre su propio mundo. Tú sin duda no quieres que entren en la edad adulta como personas que solo toman lo que se les da. Necesitan práctica para hacer valer y oponerse a las disposiciones anticuadas. Esto es válido en el hogar cuando tienen que aceptar una hora irracional para irse a la cama simplemente porque tú quieres perderlos de vista. En la iglesia, cuando les dicen que crean lo que se les obliga a oír sin cuestionarlo. En el patio de juego, cuando un pendenciero impone su voluntad a todos, o en cualquier otro lugar donde encuentran reglas y leyes que ellos sienten que sean injustas. Esto es una enseñanza maravillosa porque realmente, bueno, aquí podemos como interpretar esto de muchas maneras y sentir que tiene como mucho de rebeldía, o sentir que tiene que nos vamos a meter en problemas, ¿no? Por no cumplir ciertas normas. Pero la manera en la que yo lo he tratado con los pelados hasta ahora ha sido que, porque claro, vivimos una sociedad que necesita unos acuerdos, que necesita ciertas normas para poder convivir, incluso para sobrevivir, ¿no? Las normas de tránsito, los acuerdos que se tienen en una casa cuando es una familia numerosa, por ejemplo, debemos tener ciertos acuerdos, ciertas normas para poder tener un orden. Pero cuando esa norma, y lo digo porque yo de pronto fui una niña siempre así, según lo que mi mamá me recuerda y según lo que yo recuerdo también, que si a mí no me hacía sentido algo, pues yo no lo hacía. Entonces, claro, el hecho de poder explicar para qué y por qué está esa regla, esa norma, a ellos les hace mucho sentido y deciden, digamos, seguir ese acuerdo, esa normativa. Pero claro, cuando a ellos no les suena, cuando ellos no la entienden, o cuando simplemente por dentro están sintiendo otra cosa completamente diferente, es muy difícil que se vayan a regir por ella, ¿no? Entonces, si para nosotros los adultos es muy importante que sigan X o Y norma, hay que trabajar en que la entiendan y en que sea coherente, no solamente para el niño, sino para todos, que sea coherente, porque es que a veces ponemos reglas y ponemos normas en nuestra casa según la conveniencia de los adultos, ¿sí? Entonces dejamos las necesidades infantiles a un lado. Un ejemplo pequeñito, cuando tenemos niños muy chiquitos, los adornos de casa. Una casa con mucha decoración, por ejemplo, y un niño pequeño, ¿sí? Entonces ahí hay ciertos acuerdos que quedan ya de manera implícita en que con un jarrón no se juega, con qué sé yo, con un elefante de madera que está en una mesa de vidrio, con eso no se juega, ¿verdad? ¿Y cómo le puedes explicar tú esto a un niño de 3 años? Entonces está generando un acuerdo que va en contra incluso del momento evolutivo en el que está ese niño.
que necesita explorar, que necesita agarrar las cosas, que necesita saber cómo suenan las cosas en contra de otras y de repente te va a estrellar ese elefante contra el vidrio, ¿me entiendes? Entonces, es como llegar a unos acuerdos y que sean normas coherentes y que se entiendan y que sean justas para todos. Es lo que yo siento un poco ahí, ¿no? Porque las normas están, las reglas están para poder convivir, pero analicemos cuáles de las reglas y cuáles de los acuerdos que tenemos en nuestra casa con nuestra familia solamente le conviene a los adultos. O cuántas de esas normas las hemos hecho en acuerdo con los niños. Les hemos preguntado y nos hemos sentado, mira, en casa vamos a hacer esto, ¿ustedes qué opinan? Hay que tomar una decisión al respecto con X o Y manera de hacer las cosas. Ayer yo viví una situación en la que me tocó tomar una decisión basada en una emoción de mi niño del segundo, del niño de 12, que es muy profunda. O sea, era una decisión de dónde quiero vivir, ¿no? Porque yo me estoy mudando, y yo vivo al lado de la casa de papá. Y el niño desde hace rato está sintiendo que quiere vivir con papá. Y ayer fue como, sentémonos a analizar las cosas. Yo me estoy mudando y no quiero pasar por encima de tus deseos de llevarte a un lugar donde tú no quieres, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que tú deseas de verdad en tu corazón. Y ahí lo pude escuchar, pude entender sus razones y decir, listo, amor, vas a vivir con tu papá, o sea, vas a estar donde tú quieres estar, ¿sí? Y mis puertas van a estar abiertas, etcétera, etcétera. Pero entonces es como permitir a los niños tomar también ciertas decisiones con cosas de casa que entendamos que vienen desde su deseo profundo, desde su corazón. Bueno, me he pasado bastante como de hablar hoy. Y bueno, tener en cuenta lo que los niños sienten, tener en cuenta sus decisiones. Es que nos cuesta mucho porque en nuestra infancia, de verdad, no sé, que pues aquí hay mucha gente, ¿no?, escuchándome, pero no sé qué tipo de infancia y sí nos tuvieron en cuenta lo suficiente cuando éramos niños. Hace poco hablaba incluso con mi madre que en la educación de antes a los niños o a los pequeños y a los jóvenes incluso no se les preguntaba ¿cómo te sientes? Yo le decía, mamá, es verdad, yo no tengo un recuerdo de que alguien se haya sentado a mi lado a decirme, oye, ¿tú cómo te sientes? Entonces, claro, yo tuve montones de rollos y con la personalidad que tengo, que es súper cuestionadora de todo, era como una etiqueta de rebeldía que tenía constantemente porque yo quería entender y yo no quería hacer nada que fuera en contra de lo que yo estaba sintiendo, y eso para mí era muy fuerte, muy genuino, y eso pues no lo tienen todos los niños. La mayoría de los niños se quedan ahí, ¿no? En el hago lo que el adulto me dice para poder encajar y para poder incluso protegerme de los malos tratos. Hago lo que los adultos me dicen, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué tanto estamos preguntando o preguntándonos nosotros mismos como qué sentirá este niño, esta niña con esta pataleta? ¿Qué sentirá este niño, esta niña que está incómodo en esta situación o no quiere seguir estos acuerdos, no quiere seguir estas normas o no quiere ir o no quiere, sí? ¿Qué estará sintiendo? ¿No? Porque a mí me gusta decir que un niño se comporta, una persona incluso, una persona se comporta como se siente, un niño pequeño aún más. Nosotros podemos disimular la cosa y si nos sentimos mal podemos comportarnos bien en el banco, podemos comportarnos bien en el trabajo y tal, bien en que estamos equilibrados, ¿no? Pero un niño se comporta como se siente en cualquier, sobre todo si es pequeñito, si está en su primera infancia, ¿no? Se comporta como se siente. Entonces, preguntémosle a los niños cómo se sienten y dejemos que tomen sus propias decisiones cuando lo sintamos coherente también para nosotros. Bueno, no me paso más. Que tengan un muy buen día. Chao, chao.